Bienvenidos a este programa, estamos en Scroll junto a Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de poder encontrarnos hoy en un nuevo programa que es Scroll. Y que la gente nos sigue preguntando qué es Scroll. ¿Qué es Scroll? Bueno, lo vamos a tener que repetir en todos los programas, me parece. No vamos a cambiar el nombre porque ya avanzamos. Ya está. Pero bueno, vamos aprendiendo también, porque es algo que hacemos todos en la cotidianidad, cuando esperamos, por ejemplo, al médico, cuando estamos en el colectivo, bueno, en todo momento prácticamente, que tiene que ver con deslizar contenidos. Así es. Ver videos, imágenes. Bueno, ese comportamiento, esa acción se llama scroll. Así es. Capaz que no lo sabía, se lo estamos ahora compartiendo y bueno, nos encontramos en un nuevo programa. Así es, y bueno, ¿qué vamos a tener tiene un hoy? eslogan, por ejemplo, este programa que dice para ver lo que hay que ver, pero hoy Sí. vamos a ir un poquito más allá. A ver, no solamente ver lo que hay que ver, sino escuchar lo que hay que escuchar. Y ¿sabes qué? Vamos a estar hablando de un tema que le hemos puesto por título una pregunta. ¿De qué estás hablando? Un poco intrusiva la pregunta. ¿De qué estás hablando? Y me dirán, pero ¿qué te importa? No, Bueno, pero es importante. ¿de qué estamos hablando? Claro, Ahí queda ¿de mejor. qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque estamos pensando en esos temas que habitualmente charlamos y podríamos considerar, por ejemplo, nos podríamos hacer la pregunta, a ver, en esta semana, ¿cuáles fueron mis temas más recurrentes? ¿Cuál es mi tono de conversación? Hay personas con las cuales vos a veces te encontrás y siempre te hablan de lo mismo. Sí. Siempre. Pensemos, nos encontramos con un grupo de amigos. ¿Cuáles son los temas que más hablamos? Mira, en tu caso, yo te digo, en tu caso vos me decís Sí, los míos. En mis tu hijos. caso, los niños. Sí, Los la hijos, maternidad. La maternidad. A ver si podés deducir más o menos personas de mi edad, de qué podemos llegar a hablar. ¿De la salud? De la salud, exactamente. Hay temas que tienen que ver mucho con la edad cronológica que uno tiene, pero Sí. también no estamos hablando de esos temas que son afines, sino de temas que a veces no son muy sanos abordar. Por ejemplo, temas como la queja, como la crítica, bueno, como la mentira, el chisme. Bueno, hay cosas que no son buenas de hablar, de contar, de decir. Y vos fíjate que es un tema muy importante, el poder Sí. que tienen nuestras palabras. Exactamente. Hay un texto en la Biblia que nos dice, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida se encuentran en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El director nos puso en pantalla. Está muy bueno ese texto para que usted pueda comenzar a meterse en este tema. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nos está hablando acerca de la importancia que tienen nuestras palabras. Vos sabés, Mari, que así como estábamos viendo ese texto, no es casualidad que también el Señor en su palabra también pueda también hablarnos de este tema, ¿no? En el capítulo, hay un capítulo en el libro de Santiago que nos habla del poder que tiene nuestra lengua, un miembro tan pequeño dentro de nuestro cuerpo y que de ella puede salir bendición, pero también puede salir maldición. Puede construir y puede destruir. Y aún esas palabras pueden ser una pequeña llama que incendie todo un bosque, dice la Biblia. Fíjate el impacto que puede tener nuestras palabras, la declaración que nosotros tenemos, porque puede afectarnos de tal manera que muchas personas a lo mejor han recibido palabras hirientes, palabras de desaliento y que son marcas que quedan en la vida Así y que es. incluso nos afectan y nos impacta de tal manera que producen en nosotros desesperanza, desaliento, depresión. Bueno, si nos estás escuchando en este programa, hoy vamos a invitarte, vamos a alentarte a cambiar ese lenguaje y también a ser selectivos, como recién decías vos, Mariela, acerca de a quiénes escuchamos y qué es lo que escuchamos. Vos sabés que me hiciste acordar de un cuento. ¿Te cuento un cuento? Dale. Valga la redundancia. Bueno, vos sabés que había un grupo de ranas en un bosque que iban alegremente saltando en ese bosque y bueno, pasando un buen rato, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se encontraron con un pozo y dos de ellas cayeron al pozo.
Qué tremendo momento, qué desesperación para las otras, para las amigas que quedaron fuera del pozo. Imagínate que ya empezaron a armar toda una estrategia para poder sacarlas, pero las horas pasaban y la verdad que no podían hacer, no eran válidos sus esfuerzos, no podían sacar a sus amigas las ranas que estaban ahí metidas dentro del pozo, y a pesar también de los esfuerzos que hacían las ranas dentro del pozo para poder salir. Claro. Estaban desesperadas, saltaban, pues ya la verdad que las horas pasaban y estaban agotadísimas. Las ranas que estaban fuera del pozo ya vieron, esto está mal. Acá el panorama es oscuro. Le empezaron a decir, ya está, rendite, chau, porque amigas, no hay salida acá. no hay salida, no podemos rescatarte, no sabemos más qué hacer. Ya, digamos, estaban desesperando y le estaban llevando esa desesperanza a las ranas que estaban allí en el pozo. Bueno, una evidentemente escuchó que ya no habían agotado todos los recursos para el rescate y se dio por vencida y murió. Sin embargo, la otra saltaba, pero con una actitud de decir, yo de esta salgo. Claro. Y saltaba y salió. ¿Sabés qué salió? Claro, cuando sale del pozo, las amigas ranas le preguntaban, pero ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a seguir insistiendo cuando vos viste y fuiste testigo de que la otra había muerto? ¿Qué te motivó? Entonces dice, ¿sabés qué pasa? Es que yo vi como ustedes me alentaban. Hacían así, pero no la estaban alentando. Estaban diciéndole que ya habían agotado todos los recursos. Claro. Pero ¿sabes qué pasó? Esta rana que salió, que estaba súper motivada, era media sorda. Entonces, todo lo que veía era ese lenguaje corporal de las otras que decían, ya no podemos hacer más nada, ya no podemos salir. Y ella veía eso y se creía que le estaban alentando y salió del pozo. Fíjate qué interesante. Qué bueno, ¿no? Ese aliento, esas palabras de aliento que ella pensaba que tenía, claro, la motivó para salir de ese pozo profundo. Así es, y también nos hace pensar. Sí. Este tema nos hace pensar en varios temas más. Por ejemplo, ¿usted a qué grupo pertenece? ¿Al grupo de las ranas que alientan, que motivan? ¿Al grupo de las ranas que, no motivan, traen desesperanza? Claro. ¿En qué grupo usted se ubicaría? Esto es un tema que podríamos bien tratar a lo largo de este programa, pero hay otro tema. Sí, contame, vos me ibas a decir algo. No. Hay otro tema que yo me quedé pensando. A ver. Porque digo, a veces uno, como esta rana que era media sorda, tiene que hacer oídos sordos. Algunas cosas que son desalientos, que son palabras de desalientos, que son palabras que te condicionan, que te frenan. Sí. Hay que hacer oídos sordos. Por eso les decía, es bueno que usted pueda reflexionar en las cosas que ve, pero también en las cosas que oye. ¿Qué está escuchando? ¿Qué palabra está escuchando? Por eso le recomendamos cada día mirar Canal Luz, porque acá no va a encontrar palabra de desesperanza. Tampoco va a encontrar palabra de crítica, de chisme. Algunos dicen, cuando le pregunto, ¿por qué elegís ver este programa ahí? Lo que pasa es que así me entero. ¿Usted sabe de qué se va a enterar? De la mejor noticia que usted se puede enterar, la noticia que puede transformar su vida, la noticia que le alienta, la noticia que le brinda esperanza, que es la buena noticia de que tenemos un Dios grande que siempre está dispuesto a ayudarnos, a escucharnos, a sacarnos del pozo. Él no nos va a dejar ahí solamente mirando. Hay un texto, un salmo precioso que dice que pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y del hoyo profundo me rescató. Él quiere rescatarte en este día. Él no va a mirar para otro lado. Él no piensa que no tenés esperanza. Tal vez mucha gente está pensando que para tu vida no hay esperanza, que no vas a poder salir de ese pozo, que no vas a poder salir de esas adicciones, que no vas a poder recuperar tu matrimonio, que no vas a poder recuperar tu hijo, que no vas a poder recuperar tu economía, pero de ese pozo Jesús quiere sacarte en este día. Él va a extender su mano y te va a sacar. Y vos vas a entender de que tenés un Dios que siempre estuvo con vos, que nunca te abandonó, que siempre te alentó. Por eso, tal vez hoy te encuentres en ese pozo, en ese desaliento. Por eso venimos a alentarte en este día. Y también venimos
a darte buenas noticias, ¿sí? Escribinos, llamanos, queremos saber de vos. Expresate en las redes sociales, vas a encontrar el logo de nuestro programa, vas a encontrar fotos de nuestro programa. Queremos saber si estás en una necesidad, queremos orar por tu vida. Pero no estamos solas. Hoy no. Ya adelantamos el tema de hoy, que es muy interesante, que nos invita a pensar y bueno, quedarnos con todas las cosas que hemos hablado recién, pero también vamos a tener invitados internacionales. Sí. Y vamos también a contar con los participantes, nuestros amigos que hoy se suman a scrollear con nosotras. Así es. Bien, ¿te parece que ya empecemos con el primer scroll? Vamos al primer scroll. Adelante. A ver. Tiene que haber un cambio de lenguaje. Tiene que haber un cambio de lenguaje. A veces vivimos hablando de enfermedades y de médicos y de remedios y de problemas. A veces se vive hablando de política y de lo que dicen las noticias y de lo que viene. Ni idea tienen ellos de lo que viene. Nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sí sabemos lo que viene. Llena tu boca de la palabra. Llena tu boca de esperanza. Atrévete a hablar en fe. Atrévete a soltar palabra de fe. Y vas a ver mañana vas a ver grandes victorias. Hablar palabra de Dios. Para hablar palabra de Dios primero tenemos que recibir la palabra de Dios. Exacto. ¿No? Por eso llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios te gustaría compartir con nosotras? ¿Qué te parece si la escribís en esta transmisión que estás mirando, en las redes sociales, y nos contás qué palabra de bendición te gustaría compartirnos? Me gusta porque en esta consigna que estás proponiendo a las personas, también le estamos invitando a que declare. Así es. Declare lo que tiene que declarar. La palabra de Dios. Y ya estamos cambiando nuestro lenguaje. Fíjate con tan poco. Así es, qué estamos bueno. cambiando nuestro lenguaje. Y recién escuchábamos a alguien, Mariela. Sí, ¿A el quién pastor escuchábamos? Gustavo Ortega. Gustavo Ortega, él es de Olavarría, Buenos Aires. Sí. Y dijimos, es internacional. Lo que pasa es que en estos momentos él se encuentra en Colombia. ¡Ay, qué lindo Colombia! Y desde allí, es precioso. Desde allí, estaríamos dispuestas a hacer un móvil desde allí, ¿no? Sí. Bueno, pero lo vamos a tener aquí en el programa, así que usted esté atento porque sobre el final del programa va a estar con nosotros Gustavo Ortega, el pastor Gustavo Ortega. Usted lo ve en la programación de Canal Luz, del Centro Avivamiento. Así que, por favor, no cambie de canal, deje de scrollear. Ya vimos el primer scroll, pero hay más scroll en el siguiente bloque. Acompáñenos. Bueno, ahora sí, en este bloque vamos a scrollear juntos. En breve van a ver una serie de contenidos, entre ellos videos e imágenes, y nos tienen que decir a cuál de estos contenidos le darían like, cuál de estos contenidos van a comentar y también cuáles van a compartir o también guardar para más adelante para que queden archivados. Pero antes, vamos a conocerlos. Vamos a comenzar por Camila. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gracias a Dios. Quiero preguntarte, ¿cuál red social utilizas más? Bueno, yo generalmente utilizo muchísimo Instagram, pero también utilizo muchísimo TikTok. Bien, ¿y sos de compartir contenidos a tus amigos, a tu familia? Sí, TikTok cuenta con una modalidad de generar una racha, por ejemplo, y generalmente suelo enviar muchísimos videos, tanto por ahí como también Reels, a través de la plataforma Instagram. Bien, vamos a seguir conociéndolos. Tenemos a Micaela. ¿Cómo estás, Mica? Todo bien, gracias a Dios. Bien, contanos, Mica, ¿cuál es la red que utilizás más y en qué momento? Bueno, la red que utilizo más, la red social, es Instagram. La verdad que la utilizo más en los momentos de la tarde, antes de ir a dormir una siestita, por ahí lo suelo utilizar más.
Si yo entro a tu Instagram, ¿con qué contenidos me voy a encontrar? Con contenido universitario. Ahora contenido universitario. Ahora preparándose para los finales y un montón de contenido de ese tipo. ¿Y qué estudias? Estudio martillero público y corredor inmobiliario. Ay, qué bueno, qué interesante. Y tenemos también a su lado a Gabriel Justo. Hola Gabriel, contanos a qué te dedicas. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, trabajo en una planta automotriz desde hace ya un tiempo. ¿Qué más querés saber? Qué interesante. Y te voy a preguntar algo muy importante que seguramente nos vas a poder explicar mucho mejor. ¿De qué se trata la red LinkedIn? ¿Para qué se usa y qué diferencias tienen con otras redes sociales? Bueno, como vos bien mencionaste, la red LinkedIn, o LinkedIn, como por ahí le dicen algunos, se trata de relaciona todo lo que es la parte profesional. O sea, tenés muchas ofertas de trabajo, muchas ofertas laborales, muchas personas que comparten sus experiencias en el ámbito laboral y también descubrís cosas de empresas profesionales que ofrecen sus servicios a través de esa red y se comparte mucho contenido de ese ámbito. ¡Wow! Hoy estamos aprendiendo un montón. Y por último tenemos también a Evelyn. Contanos a qué te dedicas. Yo soy abogada y trabajo de manera independiente, tengo mi propio estudio. Bien, y en cuanto a las redes sociales, ¿sos de pasar mucho tiempo y cuál es la que más utilizás? Sí, uso mucho Instagram, es la que más utilizo, también uso mucho TikTok y bueno, si se la considera red social, también Spotify, que si bien no es de otro tipo, pero también uso mucho Spotify también para informarme. Bien, y por último quiero preguntarte, ¿qué contenido te interesa más en las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido? Y me gusta mucho informarme, así que uso Instagram y también Spotify. Hay ciertos perfiles de noticias donde los utilizo como podcast para informarme. Perfecto. Ahora sí, ya que nos conocimos, vamos a scrollear juntos. ¿Están preparados? Bien, ahora en su pantalla van a ver cuál es el scroll que preparamos el día de hoy. El día de hoy y vamos a comenzar en el orden en el que fueron presentados. Vamos con Camila. Camila, ¿qué podés decirnos acerca de lo que viste recién? Verdaderamente me siento muy identificada, por ejemplo, con el contenido en donde se habla sobre orar antes de tomar decisiones. Yo en lo personal creo que eso lo compartiría en mis historias de Instagram tranquilamente. Bien, ¿y cuál de estos contenidos a lo mejor los guardarías y les darías like también? Guardaría también el contenido sobre el entorno influyendo en nuestras decisiones también. Siento que en esta época, en esta etapa de mi vida es algo que me identifica mucho también.
Perfecto, muchas gracias. Sigamos con Micaela. Mica, contanos qué es lo que más te llamó la atención del scroll de hoy y a qué contenidos le darías like, cuál compartirías y guardarías. Bien, lo que más me llamó la atención fue el video donde están en el ascensor, que todos empiezan a poner los cascos. Ese me llamó mucho la atención porque realmente me pongo a pensar cómo, si yo estuviera ahí, ¿qué haría? ¿Lo seguiría o no? Claro. Ese me llama mucho la atención. Y después lo que le daría like sería la de orar antes de tomar alguna decisión. Eso me gusta mucho. Y bueno, también lo guardaría, sí. Para recordártelo. Sí, también, todo el tiempo. Bien, y Gabriel, el ingeniero, ¿qué podés decirnos acerca del contenido que acabamos de ver? Bueno, del contenido que acabamos de ver, yo tengo poca memoria visual porque no me recuerdo mucho lo que vimos, pero me llamó la atención el del ascensor con los cascos, porque uno se queda pensando diciendo, y es verdad, uno termina opinando sobre ese video y dice, es verdad, ese me gustó más. Le daría like al relacionado con la oración y después los otros no me los recuerdo muy. Perdón. Claro, esto está haciendo en vivo y están encontrándose con este contenido ahora. Y vamos por último, Evelyn, decinos, ¿cuál de estos contenidos te gustó más y por qué? Bueno, el de orar antes de tomar decisiones también me parece muy importante. Creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que realmente tomarlo como algo normal, algo habitual. Sí. Y lo compartiría también con mi grupo de amigas, que tenemos grupos también dentro de Instagram, también lo compartiría por ahí. Y me gustó mucho y me llamó mucho la atención el tema de las personas dentro del ascensor, sobre todo porque es lento, es un video lento donde vos tenés que estar ahí expectante para saber qué pasa al final, a ver qué hacía esa última persona. Así que sí, me parece muy interesante y algo que nos suele suceder, ¿no? Uno hace quizás copiando lo que hace el otro y no piensa, no razona realmente lo que está haciendo, si eso realmente es bueno o no, o por qué lo estás haciendo. Qué bueno, Evelyn, lo que nos traes, y nosotros les agradecemos por scrollear, animarse a compartir también sus opiniones, sus comentarios, y ahora sí, seguimos con el programa. Y aquí estamos, habíamos anticipado que hoy teníamos una entrevista muy, pero muy interesante con el pastor Gustavo Ortega. Que decíamos, viene de Olavarría, en Buenos Aires, pero no está aquí en el país. Y bueno, gracias a Dios podemos contar con él. Él está momentáneamente en Colombia, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué te parece? Así es, lo saludamos, pastor. Muy buenos días, gracias por este contacto, Mariela, Victoria, qué alegría siento de poder participar a pesar de la distancia, lo que hace la tecnología, ¿no? Nos puede poner tan cerca de estar en vivo ahora compartiendo con toda la audiencia de Canal Luz, que es, yo creo que ustedes no tienen dimensión lo gigante que está haciendo. Es impresionante, donde uno va, le hablan de Canal Luz, hay testimonio de que los pueden ver, todos los programas, y bueno, aprovecho a agradecerles públicamente y a honrar todo el trabajo y con tanta calidad que lo hacen. Muchas gracias. A usted, pastor, y para nosotros también nos honra poder charlar con usted. Acabamos de escucharle en un video que la verdad que nos dejó sin palabras, porque cuando uno se encuentra con contenido tan valioso como el que acabamos de escuchar y con quien tuvimos la posibilidad de compartir con toda la audiencia, donde usted nos hablaba acerca de la importancia de nuestras palabras, del peso de nuestras palabras, y nos instaba a cambiar nuestro vocabulario. Y la verdad que era para nosotros un deseo, decíamos junto a Victoria, qué bueno que podamos escucharle, qué bueno que podamos pedirle que nos amplíe un poco más este tema que consideramos que es tan importante para nuestras vidas, para la audiencia, porque ¿cuál es la influencia que tienen las palabras en los temas cotidianos, en las cosas que vivimos?
Mire, este mensaje comenzó, les cuento el trasfondo del mensaje porque a veces Sí. Dios usa situaciones que nos hablan de una realidad espiritual. Y un día en una charla de hermanos que estaban ahí en la iglesia charlando, yo me acerco y uno le estaba recomendando a otro un médico. Y le estaba contando de tal remedio que está tomando. Y yo le digo, ¿no tenés un versículo mejor para compartirle que en vez de recomendarle un médico o un remedio? Y el hermano se rió y dijo, tiene razón, pastor, perdón, perdón. Pero me hizo pensar en que estamos tan habituados al entorno, estamos tan, voy a usar una palabra que por ahí, estamos naturalizados. Nos movemos en un ambiente tan natural que olvidamos que pertenecemos a un ambiente espiritual mucho más poderoso, mucho más real del natural que podemos palpar. Es cierto, yo te puedo compartir un contacto de un médico que por allí te puede tratar de dar algún diagnóstico y alguna ayuda, porque para eso ha estudiado y valoramos tanto la ciencia. Tenemos médicos en la iglesia que honramos muchísimo el trabajo que hace, pero nosotros pertenecemos a un mundo espiritual y nuestro hablar debe reflejar ese mundo espiritual. Si mi primer pensamiento, mi primer palabra que sale ante una necesidad es un consejo natural, habla en realidad de un problema más grande, que es que yo estoy más habituado a lo natural que a lo espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es tan importante, es tan poderoso el efecto de mis palabras en mi cotidiano. Es más, si vamos un poquito más allá, en Mateo capítulo 12, el Señor habla de las palabras como una semilla. Quiere decir que así como mi boca expresa palabra y suelta a través del aliento, suelta esa palabra que puede ser escuchada, sale hacia adelante. Es algo espiritual también. Mis palabras, cuando están basadas en esta palabra, afectan mi camino por delante. Cuando yo me convertí no teníamos la tecnología y yo siempre le cuento a mis hijos que el ruidito de mi casa era el ruidito de la hoja de la Biblia. Es verdad, sí. Y ellos se acuerdan de chiquitos, era todas las noches escuchar ese ruido de las hojas de la Biblia. Hoy la tecnología, con todo el avance que ha traído y lo que suma, por ejemplo, que podamos estar a casi 6.000 kilómetros hablando en vivo y compartiendo este programa tan hermoso que ustedes tienen, ha traído otras consecuencias, que la gente está muy distraída en lo natural, en las realidades que son realidades, la realidad política, no sé. Venía hablando con un colombiano y estuvo el partido ahora Argentina-Colombia y siempre hay un motivo para hablar: el fútbol, la política, la seguridad, la inseguridad, bueno, tantas cosas. Pero nosotros pertenecemos a un mundo espiritual y nuestras palabras tienen que estar alineadas a ese mundo. Cuando este hermano estaba hablando con otro y le pasaba el contacto de un médico, más allá de algo simple, estaba hablando de una verdad. Su confianza primero no estaba puesto en el Dios que lo podía sanar. Por eso le recomendaba un médico, por eso le recomendaba un medicamento. Y me alertó de que es más allá de que es un ejemplo simple, muchas veces nos olvidamos que nuestras palabras pueden cambiar el mañana. En Romanos, cuando habla de Abraham, el padre de la fe, en Romanos 4:17, hablando de cómo le creyó a Dios, porque dice, le creyó porque Dios llama las cosas que no son como si fuera. Quiere decir que yo tengo el poder de afectar mi mañana con las palabras de hoy. Eso es lo que está diciendo. Abraham estaba en una realidad imposible humanamente, la esterilidad de su esposa, la imposibilidad de tener familia, pero le creyó al que habla las cosas que no son como si fuera. Y qué precioso ese concepto, hablar lo que no es como si fuera. Eso es hablar en fe, eso es tener una palabra de victoria, de aliento. Y si me permitís, Mariela, te cuento un breve testimonio. Hace unos 10 años atrás, ciudad con nosotros, y él se convirtió porque el peor día de su vida
Él estaba saliendo de su despacho como a las 11 de la noche. Nosotros en ese momento teníamos la iglesia frente a la municipalidad y teníamos una pantalla en la vidriera y sonido en la vereda. Y yo el domingo había predicado: Olavarría, viene tu mejor tiempo. Y él sale, y yo no tenía relación con él. Él sale y escucha desde la que cruza la calle hasta que sube al auto. Yo estaba diciendo: Olavarría, viene tu mejor tiempo, Dios va a transformar tus tiempos. Y él se enoja conmigo, sin conocerme, porque él tenía en su mano una carpeta de datos que decía que venía un tiempo malo. Y dice: este hombre le está mintiendo a la gente, yo sé lo que viene, y él está diciendo que viene el mejor tiempo. Y se va a su casa, le cuenta a su esposa que al frente había el pastor de la iglesia del frente estaba diciendo cosas que no tenía ni idea. Y bueno, le cuenta todo a su esposa, y al otro día dice: me acosté, Gustavo, a dormir enojado con vos, ni cené. Y al otro día lo llaman hace como 12 años, lo llaman de Presidencia de la Nación, que una vez al año estaban ayudando a un municipio y había salido sorteada Olavarría, y le daban la posibilidad de cumplir los proyectos de muchos años atrasados en un año. Entonces él hace una conferencia de prensa con esa gran noticia, me manda a llamar y me pone en la primera fila. Yo no tenía relación con él. Yo digo: ¿qué hago acá? Entre medio de la prensa había políticos. Y cuando se va la prensa, él me dice: quédate un poquito que quiero contarte algo. Y ahí me cuenta que la noche anterior él había escuchado que yo anunciaba que venía el mejor momento. Y él dice: Gustavo, tengo que reconocer que nosotros no sabemos lo que viene y ustedes sí saben lo que viene. Porque nuestro hablar es conforme a sus promesas, a lo que creemos. Entonces yo simplemente en ese mensaje reflejaba esto: qué importante es que volvamos a hablar lo que Dios dice, lo que Dios está diciendo. Claro, debemos estar informados, debemos estar actualizados para no vivir una realidad o ajeno a la realidad, pero que nuestro hablar se asemeje a lo que Dios dice para nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación, que vienen buenos tiempos. Dios nos dio un mensaje. Anoche estuve aquí con nuestra iglesia, con nuestro pastor Ricardo Rodríguez, que va a estar en Rosario en octubre. Estuve hablando ayer con los directivos del canal para poder compartir con ustedes también ese evento. Y él decía: Dios va a mudar, Dios va a cambiar nuestras realidades. Y hablaba, varios ejemplos de cambios de realidades. Y yo quiero hablar eso. Yo quiero hablar lo que la palabra dice, lo que la palabra anuncia, no el conflicto de Medio Oriente con las realidades y las guerras inminentes que son reales también, claro que son reales. No con la incertidumbre política que vivimos en Argentina, que no sabemos lo que va a pasar el miércoles. Les estoy dando datos que son actuales, pero yo no quiero llenar mi boca de esas cosas. Yo quiero llenar mi boca de lo que Dios dice para mi vida, para mi familia, para mi nación y para la iglesia de Jesucristo. Cuánta riqueza hay en todas las experiencias que nos está compartiendo, Pastore. Pensaba, para declarar palabra, uno tiene que también llenarse de esa palabra. Como decía, no escuchamos ya el ruidito de las hojas que pasan, pero la importancia de poder escuchar la palabra por el medio que sea, si es por un dispositivo, si es a través del libro, a través de Canal Luz, a través de escuchar a quien tenemos que escuchar. Pero también pensaba en esta última experiencia que nos acaba de compartir, cómo la palabra que usted declaró tuvo un alcance que ni usted mismo tal vez se imaginó que iba a cambiar el mismo escenario, ¿no? Porque usted la declaró y de repente se encontró en un escenario totalmente diferente frente a personas que tal vez en ese momento que la declaró no imaginó. Y digo, el poder de la palabra, cómo esa palabra corre y no vuelve vacía. Sí, la Biblia dice que Él hace de los vientos sus mensajeros. Y fue literal, porque era las 11 de la noche, no había nadie en la iglesia, se estaba compartiendo la repetición de la predicación del domingo. Es lo que hacen ustedes. Ustedes hacen correr la palabra por todo el cono sur. Cuántos miles de hogares se están afectando, y Dios está usando a Canal Luz como su mensajero para hacer correr su palabra. Qué bueno.
No. Y tratamos de pensar también en las cuestiones prácticas, en el sentido de que invitábamos recién a nuestros amigos a que pensemos de qué estamos hablando. ¿Y qué pasa a veces cuando en nuestro lenguaje habitual está la queja, está la crítica, el chisme? ¿Cómo puedo yo entrenar mi lengua o el vocabulario para comenzar a tener estas declaraciones de fe, esto que usted mismo nos alentaba, nos desafiaba a cambiar este lenguaje cuando quizás hasta aquí mi lenguaje ha sido ese justamente? Yo creo que hay que ser sincero con uno mismo y a veces las realidades que nos rodean hablan, vale la redundancia, de nuestro hablar. Habla de que no tenemos un lenguaje espiritual y tiene que llevarnos a una reflexión. No me ha servido. A veces es más entretenido hablar con gente que habla todo el día cosas divertidas, que nos hace reír. Por eso las redes sociales, por eso aplicaciones como TikTok, videos de 10 segundos que tratan de desatar una sonrisa, una reacción, que vienen tan a suplir la necesidad y el vacío que las personas tienen en su interior. Pero creo que si miramos nuestra realidad, tenemos que llegar a esta conclusión. Tengo que empezar a hablar de otra manera. La Biblia dice que sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto de mal procede. Entonces, Corintios 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, yo creo que tenemos que llevar a una sinceridad en nuestro entorno. Estoy viviendo cosas sobrenaturales, estoy viendo a Dios en mi accionar diario, en mi actuar, en mi familia, en mis hijos. Yo tengo la bendición de tener 4 hijos y ya 2 nietos. Y yo los llevo a mi lugar de búsqueda, a mis nietos. Allí tengo mi tiempo con Dios y la palabra, y les trato de a poquito llevar y enseñarles un versículo, tratar de llevárselo a su edad. Y claro, uno tiene 4 años y el otro 2 y 3 años. Y apenas pueden entender algo, pero yo digo, ¿qué desafío viene para las próximas generaciones? Para Victoria, que es muy joven, en un entorno que ella se está moviendo, porque bueno, pero Victoria tiene la edad de mis hijos. Y también tiene 3 hijos y por lo tanto soy abuela también y entiendo perfectamente esta responsabilidad que usted tiene frente a sus nietos de declararle la palabra, porque tenemos también el reaseguro, lo vemos con nuestros hijos, damos la palabra y esa palabra que le instruimos cuando son niños, ya son adultos y ahora ella está pasando también este hábito de ir a la palabra, de enseñarles a confiar en Dios, de servir. Declarar lo que también Dios dice de nosotros. Exacto. Es tan importante la palabra en nuestro cotidiano que en Deuteronomio dice que las escribamos en las paredes, que las escribamos en los dinteles de la puerta, para leerla al entrar, para leerla al salir. Nosotros, todo esto que se convirtió en un mensaje que ustedes compartieron, nos llevó a cambios en la iglesia, porque yo veo a las generaciones que estamos pastoreando tan distraídas y tan lejos de lo cotidiano con esta palabra. Entonces, dice Deuteronomio, le recordarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Quiere decir que volverles a hablar de lo que hemos escuchado. Entonces implementamos en algo muy local nosotros, altares familiares, les preparamos 8 enseñanzas que le damos a la iglesia, que son para que la compartan en la casa, sin que vaya nadie, sin que vaya un pastor, sin que vaya el líder. Son enseñanzas de repeticiones de prédicas. Entonces el papá, la mamá, la abuela, la persona que está a cargo del hogar, en 15 minutos puede leer la palabra, recordar la palabra que se predicó ese domingo y hacer varias preguntas para los hijos, para los nietos. ¿Cuál es la meta? Recordar la palabra, que la palabra tenga vigencia en nuestra casa todos los días. Tener un momento alrededor de ella. Mariela, yo no sé, seguramente tu entorno donde creciste había una Biblia. Yo recuerdo a mi padre, tocaba la guitarra, había una guitarra, había música, había adoración, y crecimos en ese ambiente. Mi papá, cada oportunidad que tenía, soy nieto de misionero y hijo de pastor.
Entonces en casa siempre Dios. no había una serie de Netflix porque no era el tiempo, pero había una historia Claro. bíblica, había una adoración. Qué Y yo bueno. recuerdo, era muy pequeño y mi corazón se estremecía y yo no entendía lo que pasaba. Era la presencia de Dios honrando ese momento alrededor de la palabra. Y los tiempos pueden avanzar, pero cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Así es, así es. Bueno, lamentablemente no estamos ya finalizando prácticamente este programa, pero es tan grato escucharle. Yo creo que hay mucho para poder reflexionar en estas palabras y poder meditarlas durante el día. Los televidentes seguramente habrán quedado como nosotras, aquí con deseo de seguir escuchando, porque realmente nos alienta tanto, nos ha hablado también de la importancia entregándosela a las generaciones que vienen. Bueno, tan rica ha sido nuestra conversación. Sí, Pastor, también nos gustaría que ore por la audiencia. Creo que ha hablado a muchos hoy que también quizás han recibido palabras de desaliento o quizás en su cotidianidad se expresa de esta manera y le resulta difícil hoy poder cambiar su lenguaje, pero usted nos trajo algo tan enriquecedor porque nos está diciendo esto es posible, anímese, tome este desafío y empiece a declarar con fe. Por eso me gustaría aprovechar este espacio para que también pueda orar por la audiencia en este sentido. Claro que sí, Victoria, y muchas gracias, les agradezco este tiempo, yo estoy eternamente agradecido con Canal Luz, con todo el equipo, son una gente maravillosa, todos, mire, todos los que conozco son humildes y eso los ha llevado a ser grandes, nunca pierdan ese corazón humilde, son siervos, uno entra al canal, y perdón que lo mencione, pero no he tenido otra oportunidad para decirlo, desde el que te recibe hasta el pastor, director del canal, todos con el mismo espíritu, es una familia maravillosa. Claro que sí, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa de compartir tu palabra. Señor, te ruego tu ayuda para que podamos cambiar nuestro lenguaje a un lenguaje de fe, apoyado en tu palabra, Señor. Hablar lo que tú has dicho, lo proclamamos, Señor, que vienen cambios, vienen grandes victorias para tu pueblo, si nos volvemos a este libro maravilloso, y si nuestro hablar está alineado con esta palabra, veremos cosas sobrenaturales todos los días de nuestra vida. Yo bendigo a la audiencia, bendigo, Señor, este programa que es de tanta bendición. Y te doy gracias por Mariela, por Victoria, y te pido que hagas 1000 veces más grande todo lo que hacen en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Gracias. Es un regalo para nosotros poder contar con usted. Y gracias también a su esposa Morina, le mandamos un saludo. Gracias. Bendecimos también todo su ministerio, el Centro Cristiano de Avivamiento, allí en Olavarría. Y bueno, le esperamos pronto por acá. Siempre son Claro que bienvenidos. sí. Claro que sí, ni bien llegue, voy a Gracias, estar por Pastor. allá, si avanzamos con lo de los eventos. Muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Dios le bendiga grandemente. Bueno, Qué lujo. qué lujo, hermoso, hermoso. La verdad que quedé sin palabras realmente, porque quería seguir escuchando. Por Sí. eso no quería preguntar, no quería interrumpir. ¿No te pasa a vos en las entrevistas también cuando algo es tan... Sí. Que no queremos, No queremos que termine. Sí, está tan. Pero sí, tan tiene que lindo. terminar, porque Tiene nos que tenemos terminar. que ir. Bueno, nos pero tenemos que ir hasta un próximo programa. Pero dijimos al principio del programa que íbamos a dejar a la gente pensando, ¿no? Sí. Y creo que todo lo que hemos hablado hoy, y a un ejercicio práctico. Bien. Usted, durante la semana, ¿qué términos o qué conversaciones ha tenido? Ahí A ver, la estamos viendo en encuesta. pantalla. ¿Qué A ver. palabras más usaste más en esta semana? ¿Fueron queja? ¿Fue la crítica? ¿Fue la fe? ¿Fueron palabras de gratitud o palabras de ánimo? Bueno, quizás el resultado de esta semana no fue tan bueno, pero siempre creo se que puede mejorar. lo que hemos hablado hoy creo que nos va a desafiar para cambiar este lenguaje y comenzar a tener palabras que bendigan, declaraciones de fe. Así es. Bueno, nos vamos con la encuesta, nos vamos con este rico programa que, bueno, nos ha presentado muchísimo contenido. Hasta un próximo encuentro, ¿sí? Aquí en la pantalla de Canal Luz.